Hola a todos y bienvenidos. En este video en Dalton preparamos 5 preguntas de lógica que probablemente les pueden salir en el examen o que si ustedes resuelven, lo más probable es que cuando lleguen al examen no fallen ninguna pregunta de lógica. Lógica es un tema muy pero muy importante porque en el examen de 2024-2, que es el más reciente de momento, salieron 17 preguntas. Cada año salen prácticamente más preguntas. Es un tema que siempre sale y que es bastante complicado. Intentamos explicar las preguntas de la manera más sencilla posible. De pronto hay cosas que no entenderán y deberán buscar por fuera, pero eso obedece principalmente a que se requiere bastante teoría y sobre todo mucha práctica y conocimiento para llegar a resolver estas preguntas. En nuestro preu siempre pues hacemos varias clases de lógica, pero igual defiéndanse con lo que se pueda y desde que resuelvan esto yo sé que les va a ir bien. Entonces nada, hagan las preguntas. Esta pregunta de lógica nos dice, da las siguientes proposiciones y nos dan P, que es que el sol está brillando, Q, que hace calor, y R, que es verano. De acuerdo a eso, ¿cuál es la simbolización correcta de la frase? Si el sol está brillando y hace calor, entonces es verano. Bueno, lo primero que debemos identificar es que esta proposición de acá está formada por varias proposiciones, ¿sí? Entonces veamos que tiene esta que el sol está brillando, es decir, que es P, que hace calor, que es Q, y que es verano, es R. Entonces, ¿cómo se simboliza? Debemos saber los conectores lógicos. Primero identifiquemos cuál es el principal. Si no sé qué, no sé qué, no sé qué, coma, entonces es verano. Sabemos que hay un entonces o que hay un condicional, entonces sería entonces, esto de acá que es verano. ¿Es verano es qué? Es R, porque acá nos dicen que R es que es verano. Entonces me dice, algo, entonces R. O si algo, entonces R. Entonces dice, si el sol está brillando, entonces puede ser que el sol está brillando al principio, es decir, P. Y Q, es decir, y que hace calor. Y Q, entonces R. La simbolización correcta sería esta. Me dice, P y Q. P, ¿qué es? Que sí, el sol está brillando. Y Q, que Q es que es verano. Entonces, si el sol está brillando y hace calor, entonces R, es decir, entonces es verano. Si el sol está brillando y hace calor, entonces es verano. De manera que la respuesta, ¿cuál es? La respuesta es C. Vean que aquí aparece diferente. Q y P, entonces R. Pero realmente es lo mismo decir P y Q, es exactamente lo mismo decir Q y P, ¿listo? Esa equivalencia se tiene. Entonces, es eso. Esta pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la negación? De si el sol está brillando y hace calor, entonces es verano. Bueno, esa afirmación corresponde a la proposición de la pregunta anterior, que se simbolizaba de esta manera, P y Q, entonces R, o Q y P, entonces R. Entonces, bueno, me piden la negación de eso, pero antes de esto, debo aclararles algo, y es lo siguiente. Imaginemos esto. Imaginemos que yo tengo esta proposición de acá, que es alfa, y es que llueve. Y beta es que hace frío. Hace frío. ¿Listo? Entonces, si yo les digo a ustedes, alfa, entonces beta, ¿qué les estoy diciendo? Que si llueve, entonces hace frío. ¿Listo? Si llueve, entonces hace frío. Si les pido la negación de esto, de alfa, entonces beta, recordemos algo, que este es el antecedente y que este es el consecuente. En el condicional siempre hay esto. Antecedente, consecuente o premisa y conclusión. Eso lo explicamos en las clases de Dalton. Entonces, la negación del condicional, ¿cuál sería? Alfa y no beta. Esa sería. ¿Por qué? Porque aunque tiene sentido. Si yo digo, esto de acá sería decir, si llueve, entonces hace frío. La negación de eso, ¿qué sería? Decir, alfa, es decir, llueve y no hace frío. Entonces, ahí está. Todo esto para decirles algo tan elemental como esto. Que la negación del condicional es esto. Se cumple lo primero y no se cumple lo segundo. Entonces veamos en este ejemplo particular cómo sería. Pues veamos. Me dice la negación de esto. Primero veamos que esto de acá puede ser alfa. Y esto de acá puede ser beta. Entonces vean. Esto lo llamo alfa, esto lo llamo beta. Entonces sería la negación de alfa, entonces beta sería
se cumple alfa y no se cumple beta. Es decir, se cumple lo primero, es decir, efectivamente se cumple lo primero, P y Q, que lo dejo quieto, y no se cumple lo segundo. ¿Lo segundo qué es? Es beta, es R, que está acá. No se cumple R. Entonces, ¿cómo sería? Sería P y Q. ¿P y Q qué es? P es que el sol está brillando. Es el sol está brillando y Q. ¿Q qué sería? Y hace calor. Y no es cierto, o y no, eso es importante. Este y no, esto de acá es un y no o un pero. Pueden leerlo de las dos formas. Un y no o un pero. Pero R, que R es que es verano. Se ve feo, pero es que, perdón, tengo un poquito de temblor en la mano. Entonces vean, les dice, al final la negación es ¿cuál? Que el sol está brillando y hace calor y que no es verano. Es decir, el sol está brillando y hace calor, pero no es verano. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? Es esta, el sol está brillando, coma, hace calor, coma, y no es verano. La respuesta correcta es A. Listo, la pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la negación de? Si es diligente, entonces aprobar el examen. Bueno, pensemos esto. Pensemos que P es que es diligente, ¿listo? Y Q es que aprobará el examen. Ahí está. Entonces, ¿cómo se representa lo que me dicen acá? Pues sencillo, lo que me dicen es básicamente, vean, P entonces Q. Es decir, si es diligente, entonces aprobar el examen. Ok, está bien, nada del otro mundo. Me dice, niegue eso. Entonces, acuérdense, la negación de alfa, entonces beta, ¿cuál es? Sería decir, se cumple alfa y no se cumple beta. Entonces apliquemos eso. La negación de P entonces Q sería, se cumple lo primero, es decir, lo primero sería esto, es decir, sería P y no se cumple lo segundo, P y no Q. Entonces vean, me dicen, si es diligente, entonces aprobar el examen. ¿La negación cuál es? La negación sería, P es diligente y no Q, y no apruebo el examen. Entonces dice, si es diligente, apruebo el examen. Y me dice acá, es diligente y no apruebo el examen. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Listo? Entonces la respuesta sería esta C, es diligente y no apruebo el examen. Bueno, esta pregunta es igual que las anteriores, pero un poquito más complicada. La pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa la negación de la declaración? Algunos perros muerden a su dueño. Bueno, hay unas cosas teóricas que tienen que saber, pues yo se las explico rápido. Uno puede decir, en lógica, puede decir, por ejemplo, P entonces Q, puede decir P y Q, puede decir P o Q, bueno, o no P o no Q, o la negación de esto, bueno, muchas cosas. Pero vean que acá hay algo diferente, y es que nos habla de algunos. Usualmente uno cuando dice P entonces Q, habla como si fuera casi que de todos, ¿no? O uno no tiene presente en qué medida se cumple esto. Sabemos que puede ser falso, puede ser verdadera la proposición, pero pues realmente no sabemos en qué medida. Entonces este algunos es una cosa que se llama cuantificador. Lo voy a escribir acá, cuantificador. Entonces resulta que el cuantificador, ¿para qué sirve? Pues porque a veces es necesario saber en qué medida algo es cierto. Especificar si se cumple para todos o solamente para unos poquitos. Entonces hay dos tipos de cuantificadores. Entonces hay uno que es universal y uno que es existencial. El universal es ¿cuál? El universal es este. Para todo X. Para todo X. O para todo. ¿Listo? Para todo X. Y el existencial es este. Es una E. Existe. Entonces este se refiere a para todo X y este que existe un X. ¿Listo? Entonces este X es un sujeto. En Dalton eso lo explicamos a detalle en las clases, pero intento resumirlo lo que más se pueda. Pero es un poquito complicado. Bueno. Entonces resulta que me dicen algunos perros muerden a su dueño. Las oraciones en lógica, las afirmaciones en lógica son iguales que en español. En español uno tiene algo que se llama un sujeto
y tiene un predicado. ¿Cómo es esa vaina? El sujeto es de la persona de la que se habla y el predicado la característica o lo que hace. Por ejemplo, un sujeto puede ser Andrés, puede ser Felipe, puede ser los estudiantes de Dalton, pueden ser los aspirantes de la Nacional. Y el predicado es una característica de una propiedad. Por ejemplo, un predicado puede ser que pasan a la Nacional. Otro predicado, otra característica es personas de ojos verdes. Sí, entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, esta cosa de acá dice algunos, ok, algunos hace referencia a qué? Bueno, al cuantificador, por supuesto, y lo colocaré acá. Existe la E. Entonces, algunos perros muerden a su dueño. En este caso, X, o sea, el sujeto, que lo va a llamar X, son los perros. Entonces, dice, algunos perros, o sea, algunos X, existen X, muerden a su dueño. ¿Qué muerden a su dueño? ¿Qué es? Es el predicado, la característica, la propiedad. A eso lo voy a llamar P de X, ¿listo? Entonces, vean, ya representé esto. Ahora, voy a hacer la negación de esto. ¿Listo? Entonces, algo muy importante acá. Me piden la negación de esta vaina. Yo sé que es complicado, pero échenle ganas. Esta cosa de acá, la negación, funciona como un menos. En este caso, ¿cómo funciona? En Dalton lo hemos explicado, lo explicamos en clases de 2 horas a detalle, pero aquí intentamos resumirlo lo más que se pueda. Pero bueno, eso es un menos. Es como si multiplicara por -1 esto y por -1 eso. Entonces sería como la negación de que existe un X y luego la negación de P de X. Entonces vean, resulta que la negación de existe un X, ¿qué es? ¿La negación de eso qué es? ¿Cuál es la negación de decir algunos? Esto es existencial, se refiere a algunos, a poquitos. Y este universal se refiere a todos. La negación de decir que existe un X es decir para todo X, es decir, sería para todo X. Es lo contrario. Y acá este no P de X sería no P de X. Podemos leer lo que nos queda. Inicialmente nos dice, algunos perros muerden a su dueño. Entonces, acá me dice, ¿qué me dice esta vaina de acá? Me dice, para todo X no se cumple P de X, es decir, todos los X, es decir, todos los perros no P de X no muerden a su dueño. Todos los perros no muerden a su dueño. Eso es lo que tengo. Voy a escribirlo acá. Todos los perros no muerden a su dueño. ¿Listo? Veamos, busquemos acá. Ninguno, algunos. Todos los perros muerden. No, ninguno aparece. Pero detallen algo. Que a mí me digan que todos los perros no muerden a su dueño es como si me dicen que ningún perro muerde a su dueño. O sea, esta cosa es igual a decir que ninguno. Entonces sería, piénsenlo un poco mejor, yo sé que se pueden demorar, pero relájense. Ningún perro muerde a su dueño. Esta pregunta es especialmente complicada, discúlpenme, intenté resumir lo que más se pudo, pero no me maten por favor. Sería esta, ningún perro muerde a su dueño. Es esta, C. Esta pregunta es muy parecida a la anterior. De hecho, casi lo mismo. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa la negación de la declaración? Todos los estudiantes son aplicados. Bueno, acordémonos que en lenguaje natural uno siempre tiene un cuantificador, por ejemplo, un sujeto y un predicado. Todas las oraciones o las afirmaciones tienen esto. Un cuantificador que hace referencia a qué tanto se cumple, un sujeto que es quien hace la acción y un predicado que es la característica de la propiedad. Entonces miren acá, todos los estudiantes son aplicados, todos es el cuantificador, ¿listo? Que es acá, todos. ¿El sujeto quién es? Todos los que, todos los estudiantes, entonces, los estudiantes. Y el predicado, la característica, ¿cuál es? Que son aplicados. Me preguntan cuál es la negación, pero antes de la negación debo saber algo importante. Y es esto, vean esto. Si yo tengo para todo X, la negación de esto, la negación de para todo X, ¿cuál es? Es que existe un X. ¿Listo? Y la negación de algún X, ¿cuál es? Para todo X. ¿Por qué se cumple esto?
Porque, ¿cuál es la negación de decir todos? Si yo digo que todos, son todos. Acá la negación es decir alguno cumple. ¿Listo? La negación de que, ¿cuál es lo contrario de decir que todos? La negación de todos. Decir que hay alguno, o hay al menos uno. ¿Cuál es la negación de decir que hay alguno? Que hay por lo menos uno que cumple con algo. Es decir, que todos. De acuerdo a esa lógica, pues continuemos. Bueno, representemos esto. Todos los estudiantes son aplicados. Entonces, todos los estudiantes es ¿qué? Para todo. ¿Y los estudiantes qué es? El sujeto. Entonces sería para todo X, ¿no? Aquí está. Son aplicados. ¿Qué son aplicados? Lo voy a llamar P de X. Entonces, ahora, me pide negar eso. Neguemos eso. Acuérdense, eso es como un menos. Menos por este y menos por este. Sería negación de para todo X y luego negación de P de X. Entonces vean, acuérdense. Negación de para todo X, ¿qué es? La negación de esto, ¿qué es? Es esto, que existe un X. ¿Listo? Y no P de X, ese queda igual. No P de X. Entonces, ¿qué me queda? Que la negación de decir que todos los estudiantes son aplicados, es decir, que existen estudiantes que no son aplicados. O que algunos estudiantes, algún X, no son aplicados. O que hay al menos un estudiante que no es aplicado. Veamos que se ajusta a las respuestas. Por ejemplo, acá se refiere a todos. La respuesta no tiene que ver con todos. Con ninguno. No cumple. Debe ser esta o esta. Entonces dice, ¿algunos estudiantes son aplicados? ¿Algún X no cumple P de X? No. La respuesta es A. Algunos estudiantes son desaplicados. Decir desaplicados, esto es lo mismo que decir no aplicado. ¿Listo? La respuesta es A.